Polígonos, correspondiente a la clase de Matemática General. Como introducción tenemos los objetivos a alcanzar. Calcular el área y perímetro de polígonos regulares. Como contenidos conceptuales, polígonos. Polígonos es una figura cerrada acotada por segmentos de recta únicamente. Aquí tenemos en la figura varios polígonos. Recordemos de que tiene que estar trazado en forma de segmentos de recta. Aquí tenemos un triángulo, aquí tenemos un hexágono, aquí tenemos un pentágono, un cuadrilátero, entre otros. Más adelante vamos a analizarlo. Y los polígonos poseen algunos elementos. Dentro de ellos, pues son los lados, son precisamente esos segmentos de recta. Los vértices son donde concurren dos lados, exclusivamente un punto, y ángulos. Y son ángulos, pues es la abertura de dos lados. Pero van a haber dos tipos de ángulos. Un ángulo interior a ese polígono y un ángulo exterior de ese polígono. Aquí podemos observar los lados, aquí podemos tener otro lado. Aquí está en el vértice, ese punto donde concurren los dos lados, y tenemos las diagonales, que son segmentos de recta que parten de un vértice y van hacia otro vértice, pero que no sea consecutivo. Por aquí tenemos algunos polígonos regulares, que son aquellas figuras que poseen sus lados congruentes, es decir, de igual medida, y también sus ángulos de igual medida. Un triángulo, recordemos de que hay varios tipos de triángulos, pero un triángulo equilátero es un polígono regular. Tiene sus tres ángulos de 60 grados y tres lados iguales. Cuadrado tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos, es decir, de 90 grados. Un pentágono, 5 lados iguales, 5 ángulos iguales. Un hexágono, 5 lados iguales, 5 ángulos iguales, y así sucesivamente. Hectágono, octágono, decágono de 10, dodecágono de 12. El de 9 se llama noneágono. Un polígono regular se puede inscribir en una circunferencia. Al centro de la circunferencia se le llama centro del polígono, porque van a concurrir en ese punto. Y a un segmento trazado desde el centro del polígono y en forma perpendicular a cada uno de los lados del polígono se le llama apotema del polígono, evidentemente. Es decir, desde el centro del polígono en forma perpendicular a un lado del polígono, a esa distancia le vamos a conocer como apotema. Y vamos a denotar n como el número de lados de un polígono y L como la longitud de cada uno de esos lados. Veamos entonces la fórmula del perímetro. Pues si todos los polígonos son regulares, pues basta con saber la cantidad de lados que tiene esos polígonos y la medida de uno de sus lados, porque los demás van a ser iguales. Entonces vamos a tener perímetro va a ser igual a n por L. Recuerden n, número de lados del polígono, y L, la longitud de cada uno de ellos. Solo los multiplicamos y tenemos el perímetro. En cuanto al área, pues vamos a utilizar un elemento más, lo que es el apotema, lo vamos a necesitar, que generalmente los ejercicios siempre lo van a dar, es bien raro que lo pida calcular. Área va a ser igual a 1 medio de n por L por A. Recordemos de que n es el número de lados del polígono, L es la longitud de cada lado y A, pues en este caso es el apotema. Muy bien, entonces vamos a un ejemplo. Calcule el área y perímetro de un hexágono cuyos lados miden 126.4 pies y tiene un apotema de 109.5 pies. Debemos de extraer los datos. Primeramente nos dicen que es un hexágono, entonces tenemos que deducir de que el número de lados es 6, n es igual a 6. La medida del lado es 126.4 pies. La medida del apotema es 109.5 pies. Entonces ya teniendo estos datos, pues solamente nos queda calcular el perímetro, que es n por L. N ya sabemos que es 6 y L es 126.4 pies. Lo multiplicamos y nos va a generar que el perímetro es 758.4 pies. Ya tenemos el perímetro, ahora nos hace falta el área. Área va a ser igual a 1 medio de n por L por A. Y nos va a quedar un medio de 6 por 126.4 por 109.5. Estoy omitiendo las unidades de los pies porque al final lo vamos a agregar. Al hacer toda esa operación, pues vamos a obtener que es 41.522.4 pies al cuadrado. Recuerden que es un área, por lo tanto las unidades van a ir elevadas al cuadrado. Por lo tanto la respuesta es el perímetro del hexágono es de 758.4 pies y el área es de 41.522.4 pies al cuadrado. Veamos el ejemplo número 2. Calcule el área de un polígono
de un polígono, específicamente un octágono regular cuyo perímetro mide 200 pulgadas y tiene un apotema de 30.2 pulgadas. Extraemos los datos. Es un octágono, por ende, el número de lados es 8. Vamos a tener que el lado, pues precisamente no lo conocemos porque nos están dando el perímetro. De hecho, aquí no vamos a calcular el perímetro porque ya nos lo da. El perímetro es 200 pulgadas. Aquí la tenemos y el valor del apotema es 30.2 pulgadas. Entonces hay que pensar en la solución, pues nos piden el área, pero para calcular el área necesitamos el lado, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula del perímetro para despejar L. Perímetro es igual al número de lados por L. Despejando para L nos resultaría perímetro entre el número de lados va a ser igual a L. Entonces 200 pulgadas, que es el perímetro, entre 8, que es el número de lados, nos va a dar que el lado mide 25 pulgadas. Ahora teniendo el lado, pues ya podemos aplicar la fórmula del área, un medio de n por L por A. Un medio de 8 por 25 por 30.2. Sustituyendo los valores, nos va a dar 3020 pulgadas al cuadrado. Ese va a ser el área. Y eso es lo que nos pide, entonces anotamos la respuesta. El área del octágono regular es de 3020 pulgadas cuadradas. Muy bien, como conclusión tenemos pues los objetivos alcanzados, calculamos el área y perímetro de polígonos regulares como contenido conceptual desarrollado 7.13 polígonos. Las autorías, pues mi nombre es Franklin Fong y mi correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención.